¿Cómo están, amigos? Está amaneciendo en el campo, son los últimos días de la primavera y te invito a que juntos disfrutemos de las sensaciones de un momento en la naturaleza. Estamos acá por una especie en particular, el churrinche, que por allá lo veo con sus vuelos elásticos cazando insectos. Pero también en una mañana tan linda podemos disfrutar de un montón de vida que se presenta ante nosotros. Por allá, una tijereta busca materiales para su nido. Más lejos, en el campo, se escucha una cachirla vocalizar. Hace un ratito tuve un encuentro con un peludo que se venía acercando lentamente hasta que me vio y decidió cambiar el rumbo. Así que todo esto y mucho más, espero que lo podamos disfrutar en este video juntos. ¡Vamos! Churrinche, atrapamoscas, pechirrojo, sangre de toro, mosquero cardenal, sacaturreal, chapaturrín, son algunos de los tantos nombres que recibe la especie en toda América. Como todo buen tiránido, tiene algunas características en particular. Por ejemplo, al momento de alimentarse. Generalmente está posado en una percha, en una rama o sobre algún poste de alambrado, detecta el insecto y se larga en un vuelo elástico, lo atrapa y vuelve nuevamente a la percha para comerlo. Otra característica es su marcado carácter. Son muy territoriales. Los machos, principalmente en la temporada de nidificación, protegen mucho su territorio de otros machos que puedan estar por la zona y muchas veces la atraviesan buscando alimento, entonces rápidamente reaccionarán. Y también cuando en un nido, en un árbol, se aproxima mucho algún otro pequeño pajarito, inmediatamente saldrán volando a repeler esa visita indeseada. También podemos decir dentro de las características que son migradores. Esta especie está llegando los últimos días de agosto y primeros días de septiembre. Primero llegan los machos que comenzarán a establecer sus territorios para esperar enseguida la llegada de las hembras y comenzar con el periodo de cortejo y nidificación. Terminada la temporada, ya a principios de enero comenzarán a partir los primeros machos y algunos adultos en general. Y para los últimos días de marzo y primeros días de abril ya se habrán ido todos. ¿Hacia dónde? Hacia el norte de América del Sur, principalmente Venezuela, Colombia y Brasil.
Los últimos días de la temporada para los churrinches principalmente podemos ver en el campo a los jóvenes y principalmente a los machos, que los podemos distinguir porque están empezando a tomar el color de los adultos. La especie se encuentra distribuida en gran parte de América, en los bordes de selvas y montes, en las sabanas y en los pastizales. En la especie llama mucho la atención su plumaje, principalmente en los machos, que tienen un rojo deslumbrante, con las alas, la cola y el antifaz negro, mientras que las hembras tienen un color gris ceniciento con el pecho estriado. Vamos a hablar de la nidificación, el cuidado parental, el trabajo que va a tener cada uno, los miembros de la pareja, en el periodo de nidificación. Todo comienza cuando en el cortejo el macho ofrece a la hembra alimento, ofrece algún insecto que ha atrapado. Si la hembra lo toma, lo recibe, estará la unión sellada. De ahí en más comenzará este proceso de construcción del nido y criar a los pichones. Principalmente el macho es el que marcará el lugar exacto en el árbol donde se deberá construir el nido. ¿Quién lo construye? La hembra, con ese cuidado y esa atención constante que tendrá el macho para ella. Porque en todo este periodo el macho irá a cazar insectos y se los ofrecerá a la hembra. Principalmente para que ella se ocupe principalmente del cuidado de los huevos, de la incubación y luego el cuidado de los pichones. Principalmente pude ver que en la mayoría de los nidos había 3 huevos. ¿Sí? La incubación fue de 3 huevos. Luego de unos 15 días nacen los pichones. Y en esta primera semana la tarea estará centrada en el cuidado de la hembra. La hembra permanecerá la mayor parte del tiempo dándoles calor y alimentando a los pichones con los insectos que le va trayendo el macho. Algunos los comerá ella para no tener que abandonar el nido, permanecer más tiempo cuidándolos, y otros, cuando el macho le traiga los insectos, se lo alimentará a los pichones. Pasada la primera semana, tomará mayor protagonismo el macho en el cuidado y la hembra se alejará por más tiempo del nido. Pasados los días y aproximadamente a los 16 días, los pichones abandonarán el nido. Pero antes, en los últimos días, irán perdiendo ese plumón crema que los distingue y que los mantenía miméticos en ese nido y en esa rama del árbol. Le habrán crecido ya las plumas y podrán abandonar ese nido y continuar su crecimiento junto a sus padres.
Espero me estén acompañando hasta este momento del video, que les haya gustado las imágenes y conocido algo más de esta hermosa especie. Y por mi parte, además de agradecer por todo este año que pudimos y que me acompañaron a disfrutar de la naturaleza, espero seguir contando con ustedes, que pasen por el canal, que me dejen algún mensaje y que podamos disfrutar de la naturaleza y tengamos un feliz 2022. Nos estamos viendo muy pronto. Que la pasen muy bien.